Buenos días, bienvenidos a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Soy María Angélica Arzuaga Salazar, profesora titular de esta universidad. En la mañana voy a presentarles la investigación, aspectos bioéticos y biojurídicos problemáticos en los protocolos de investigación, perspectivas de integrantes del Comité de Ética en Salud en Humanos. Yo soy profesora titular de la universidad, enfermera egresada de la Universidad Popular del Cesar, título convalidado por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, doctora en enfermería, énfasis filosofía, salud y sociedad de la misma universidad, la Federal Santa Catarina, magíster en bioética y bioderecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en educación y desarrollo comunitario de la Universidad Surcolombiana, especialista en administración de servicios de salud de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Voy a compartirles la presentación que tengo preparada para ustedes. Este trabajo fue realizado como requisito para optar al título de Magíster en Bioética y Bioderecho por la Universidad Pontificia Bolivariana. Quiero agradecer a los participantes de la investigación, a los integrantes de la red de comités de ética, bioética en investigación de Antioquia, a los profesores, doctora Gloria Patricia Naranjo Ramírez, abogada, doctora en bioética y biojurídica y bioderecho, magíster en derecho privado, y al presbítero doctor Guillermo León Zuleta Salas, filósofo, teólogo y bioeticista, doctor en teología, magíster en bioética, ambos profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta investigación empieza su existencia una vez inicié mi participación como integrante del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, y también retomando mi práctica en docencia, investigación y mi práctica profesional, y empecé a hacerme preguntas respecto a aspectos bioéticos y bioderechos y del bioderecho. Me animé a matricularme en la maestría en bioética y bioderecho de la UPB, vacíos en la literatura, mi práctica, como les mencioné, en el Comité de Ética e Investigación de la Facultad, y mi participación en la red de comités de ética y bioética de Antioquia. Las problemáticas en bioética y bioderecho asociadas a los protocolos de investigación hacen parte de la cotidianidad de los comités de ética en investigación, de todos los actores involucrados en los procesos de investigación. De ahí la relevancia de identificarlos, así como también reconocer y explorar las estrategias utilizadas para disminuirlos o eliminarlas o solucionarlos. Si bien es el investigador quien inicialmente encuadra las consideraciones bioéticas del proyecto, el Comité de Ética, como grupo pluridisciplinario, pluralista y experto en la valoración de proyectos desde el punto de vista ético, evalúa los mismos y promueve la reflexión bioética de los investigadores. La valoración de los proyectos se realiza de manera integral, considerando también los aspectos técnicos y metodológicos.
¿Qué se ha investigado sobre las problemáticas en bioética y bioderecho en los protocolos de investigación? El estudio bibliométrico desarrollado por profesores en Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo, y publicado en el año 2010, la profesora Leticia Cinino Carvalho y colaboradores, con el propósito de verificar si las revistas nacionales en el área de odontología estaban garantizando que la ética fuera aplicada de manera rigurosa en experimentos con seres humanos. Los resultados mostraron que de 214 estudios, solo 154 declararon haber sido sometidos en el Comité de Ética en Investigación. Es decir, aproximadamente un 50% de todas las investigaciones. Los profesores Silva y Santos realizaron una caracterización de la totalidad de los protocolos de investigación examinados por el Comité de Ética en Pesquisa del Instituto Federal de Paraíba, Brasil, desde su fundación. Entre los problemas detectados, registraron la no identificación de la institución proponente del proyecto y del nivel de formación de los investigadores, información que fue requerida por el comité para los investigadores. En la investigación realizada por Silva y colaboradores, en el año 2011 se registró un aumento de aproximadamente el 50% de los proyectos de investigación que habían sido sometidos al Comité de Ética en Investigación respecto al año anterior. Entre los aspectos que explicaron ese aumento se consideró la difusión que había sido realizada mediante actividades educativas, tanto por los administradores de la Universidad Estadual del Sudoeste de Bahía y también por el mismo Comité de Ética en todos los campos de la universidad, en todas las sedes. Y el mantenimiento del prerequisito de presentación previa al Comité de Ética en Investigación para la obtención de beca de posgrado. En Colombia, la Dirección de Fomento a la Investigación diseñó y aplicó un cuestionario orientado a los actores institucionales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del ahora Ministerio de Ciencia y Tecnología, que están, digamos, los actores más relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la convocatoria 737 del 2015. De 8.486 potenciales participantes respondieron 832, aproximadamente un 10% de la población potencial. En opinión de los encuestados, los comportamientos más frecuentes son omisión o inclusión de autores en publicaciones sin el respectivo reconocimiento o mérito, falta de rigurosidad en la trazabilidad de los datos, recolección, análisis y la custodia de la información de la investigación, falta de compromiso, seguimiento y acompañamiento en la dirección de trabajos de grado. Estos actores institucionales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología consideraron necesaria la promoción prioritaria de algunas temáticas, pero los resultados encontraron desconocimiento acerca del alcance y diferencias entre la ética de la investigación, la bioética y la integridad científica. Dispersión en el tipo de acciones que despliegan las instituciones con el fin de promover las buenas prácticas científicas, la ética o la bioética. Y entre las necesidades, digamos, temáticas de capacitación encontraron las siguientes: conflicto de interés, confidencialidad, consentimiento informado, derechos de autor y revisión por pares.
En la revista Persona y Bioética de la Universidad de La Sabana fue publicado el trabajo Caracterización de un grupo de comités de ética en investigación en Colombia. Este trabajo fundamentalmente analiza la conformación y la dinámica de las reuniones de los comités de ética. Fue así entonces como llegué a la pregunta de investigación, que quedó formulada de la siguiente manera: ¿cuáles son las problemáticas bioéticas y biojurídicas asociadas a los protocolos de investigación identificadas por los integrantes del Comité de Ética de Investigación en Salud en Humanos? Esta investigación fue realizada en Medellín y su área metropolitana. El objetivo general fue analizar las problemáticas bioéticas y biojurídicas asociadas a los protocolos de investigación identificadas por los comités de ética de investigación en salud en humanos. Los objetivos específicos fueron describir las situaciones que generan vulnerabilidad social identificadas en estos protocolos y explorar desde la perspectiva de los integrantes de los CEI en salud en humanos los comportamientos y decisiones relacionadas con la manera como los investigadores e integrantes de los CEI pueden trabajar en la disminución de las problemáticas bioéticas y biojurídicas. El referente conceptual, entonces, revisé los conceptos de bioética. El término fue acuñado por Fritz Haag en 1927 en Alemania. Como disciplina nace en los años 70 en Estados Unidos de la mano del doctor Potter. Los principios que menciona la profesora Gloria Naranjo son respeto por las personas, autonomía, obligación de no causar daño, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, o sea, la beneficencia, imparcialidad en la distribución de los riesgos y beneficios, o sea, la justicia. Es una rama de la ética aplicada que estudia las implicaciones de valor de prácticas y desarrollos en las ciencias de la vida, medicina y atención en salud. La biojurídica, entonces, es un término utilizado la primera vez por José María Martínez en 1986. Como disciplina se ocupa de la preparación y estudio de nuevas leyes y del seguimiento de las vigentes para garantizar su debida fundamentación en la dignidad del hombre y en los derechos que le son inherentes, poniendo unos límites legales a la aplicación de la investigación sobre seres humanos. La biojurídica puede entenderse como el marco jurídico de la bioética. Es una nueva rama del derecho que ha surgido para establecer un cauce jurídico que impida sobrepasar unos límites y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos del hombre. Es una definición de Mónica Lopera en un artículo que se llama Revisión comentada de la legislación colombiana en ética de la investigación en salud. La vía jurídica establece un puente entre la bioética y el derecho. María Dolores Villacoro nos dice que la biojurídica como instrumento pretende poner unos límites legales a la aplicación de la investigación científica sobre los seres humanos y garantizar, de hecho, el respeto a la dignidad del hombre y a los derechos que le son inherentes. La biojurídica actualmente se ocupa de los demás seres vivos, es decir, de lo biótico y de lo abiótico, y tiene tanto implicaciones en el sistema jurídico nacional como en el internacional. Algunos referentes contextuales y normativos internacionales, solo algunos, porque en realidad son muchos documentos, normas. Sabemos que una base importante fueron todas las tragedias, digamos, todas las amenazas contra las personas y la humanidad mismo en la época de los nazis.
en Alemania. Y en 1947 se dan los códigos de Nuremberg y surge esta declaración, este código. En el 78 el informe Belmont, las pautas internacionales para revisión de ética de estudios epidemiológicos en 1991, 1999 el artículo de Manuel Ezequiel que hace que la investigación clínica sea ética, 7 requisitos éticos, las guías operacionales para Comité de Ética en Investigación en el 2002, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Helsinki, la pautación. Sabemos que es inicialmente el investigador quien encuadra su proyecto. El comité, digamos que tiene como función abogar por la defensa de los sujetos de investigación a través de argumentaciones éticas y la independencia que tienen estos cuerpos colegiados respecto a los investigadores, además de la participación de sus miembros como bioeticistas. Emanuel, Ezequiel, Wender y Grady presentan unas características esenciales que deben ser observadas y descritas en los proyectos de investigación, buscando garantizar unos mínimos éticos, como son valor social de la investigación, validez científica, selección justa de los sujetos, balance favorable riesgo-beneficio, revisión independiente por un comité de ética ajeno a los intereses del investigador, consentimiento informado y respeto hacia los participantes. En el contexto colombiano tenemos algunas normas. Es aceptado universalmente la premisa de que toda investigación debe estar orientada por principios bioéticos. En el contexto colombiano, entonces, tenemos la Constitución Política de Colombia de 1991, la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. Esta ya está un poquito desactualizada, al igual que otras normas, y se están dando recientemente unas mesas de discusión y de análisis buscando, digamos, actualizar, mejorar estas normativas. Tenemos el decreto 1757 de 1994, el 1995 y 99, la resolución, la 839 del 2017, la resolución 2378 de 2008 del Ministerio de Protección Social, la ley 1581 del 2012, esta tiene que ver con la protección de datos personales, la ABC, la Guía de Comités de Ética en Investigación. Esta última fue preparada por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Esta investigación, entonces, se sustenta en lo que ya les he mencionado, la práctica, digamos, en el Comité de Ética en Investigación, los vacíos teóricos, la relevancia de la investigación misma y mi participación, digamos, en la red de comités de ética bioética en Antioquia, y pretende contribuir teórica y metodológicamente en la labor de los comités de ética de investigación en humanos en Medellín y su área metropolitana, partiendo de un conocimiento situado en contexto, así como también aportar a otros comités, puesto que hay elementos que son comunes en las investigaciones, tanto en el contexto internacional como nacional, incluyendo esas normas y marcos de referencia, algunas de las que ya les he mencionado. Así como también sistematizar las percepciones, los conocimientos y las prácticas al interior de los comités de ética en salud, y también fortalecer la red de ética y bioética. La metodología de esta investigación, entonces, fue una investigación cualitativa con enfoque metodológico de estudio de casos. Cada caso estuvo representado por un comité de ética en investigación
del cual fueron entrevistados uno o más integrantes de cada comité. Fue utilizado el análisis de contenido de Bardán. Inicialmente, se empezó la revisión bibliográfica inicial, la preparación del proyecto, fue presentado al Comité de Ética en Investigación para la Evaluación Independiente, el Comité de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Facultad de Ciencias de la Salud, y una vez aprobado envié una invitación por escrito a la red de comités de ética y bioética en Antioquia. También lo presenté personalmente, pues difundí el proyecto. Ellos me proporcionaron los contactos de los comités de ética existentes para el momento, y envié una carta vía correo electrónico a cada coordinador o presidenta de cada comité, y también hice algunas llamadas telefónicas. Luego entonces realicé 2 entrevistas semiestructuradas, que esta fue la técnica que utilicé para recolectar información. Las 2 primeras hicieron parte del estudio exploratorio, como para evaluar la pertinencia de las preguntas, la técnica como tal, a partir de unas preguntas orientadoras, y estas entrevistas se incorporaron en el estudio principal. La investigación en total fue desde los meses, la recolección de información desde julio hasta noviembre del año 2019, y las entrevistas duraron entre 17 y 70 minutos cada una. Los casos fueron 4 clínicas u hospitales y 8 universidades. Y las entrevistas se realizaron tanto en los lugares de trabajo de los participantes como en la Universidad de Antioquia. En total, para esa fecha, habían reportado 39 comités de ética, y logré entrevistar a 12, 11 de Medellín y 1 del área metropolitana. En la entrevista número 1 participaron 3 integrantes de ese comité, y en la entrevista número 11, 12 integrantes, de tal forma que en total tuve 15 participantes, porque ellos me propusieron hacerlo de esa manera, digamos, grupal. La remisión de la entrevista fue realizada vía correo electrónico a 11 de los participantes. 3 hicieron ajustes y 4 participantes exoneraron del envío de la entrevista. Y la pregunta provocadora, digamos, en la entrevista era: ¿podría compartirme cuáles son sus percepciones en calidad de integrante de un comité de ética e investigación en salud en humanos respecto a las problemáticas que usted ha identificado en los protocolos de investigación evaluados en el comité? Y las consideraciones bioéticas de la investigación, bueno, desde la etapa preparatoria, considerando que es un proceso reflexivo, desde la escritura del proyecto, la revisión del contexto normativo, del referente conceptual, la validez científica, que tiene que ver con la revisión de estudios y fuentes confiables y actuales, la coherencia teórica, filosófica y metodológica, la validez social, que pues tiene que ver con el propósito de contribuir con el desarrollo del conocimiento comprensivo sobre el fenómeno objeto de interés. La selección equitativa de los participantes fue un muestreo a conveniencia. Se realizó difusión de la investigación por diversos medios. El criterio de inclusión fue participar en un comité de ética en ciencias de la salud en humanos, en el área de propuesta para la investigación. La proporción favorable, el riesgo-beneficio, entonces esta investigación fue sin riesgo según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993.
No obstante, yo llevé un consentimiento informado escrito y muchos de los participantes lo leyeron, lo firmaron, se quedaron con su copia, en fin. Otras consideraciones fueron la evaluación independiente, como ya les mencioné, se llevó al Comité de Ética e Investigación de la UPB, la protección de derechos como autonomía, confidencialidad, se usó un código, como lo ven, la letra P seguido el número de la entrevista, beneficencia para los sujetos involucrados, la reflexión misma y digamos, la elaboración misma como de sus apreciaciones respecto a algo que es común para ellos, dado que son integrantes del comité. De igual forma también se les invitará a la presentación de este trabajo y el proceso de consentimiento informado y la custodia que está a cargo de la investigadora principal, en este caso yo, por 5 años. Los principales hallazgos de la investigación. Hay debilidades en la validez científica de argumentación bioética en los protocolos de investigación, en algunos casos, a juicio de los participantes de la investigación, testimonios como cada protocolo trae sus particularidades, la bioética es la cenicienta en los proyectos, esto dado porque a veces los proyectos son terminados a la carrera, no reflejan una buena reflexión bioética, a veces hay desconocimiento del trabajo y uno de los participantes decía, todo el trabajo científico es ético si está bien hecho. Y los participantes mencionaban que hay una percepción en ocasiones de los investigadores de que los comités de ética solo deberían limitarse a los asuntos éticos, pero resulta que la validez científica tiene que ver con todos los aspectos de la investigación, dado que todas las partes de la investigación muestran ese cuidado bioético hacia los participantes y en la construcción del proyecto. Otra de los problemas es someter el proyecto a comités de ética una vez esta haya iniciado o se haya desarrollado la investigación. Imprecisión de roles de los investigadores. Aquí lo que más resaltaban los participantes era el copia y pegue en los proyectos y la indefinición de roles y las horas, digamos que sumado inclusive a que en ocasiones los investigadores no adjuntan la hoja de vida, entonces no se sabe cuáles son las competencias de los investigadores para el desarrollo de la investigación o no hay claridad sobre las horas que le va a dedicar a esa investigación, teniendo en cuenta la responsabilidad, el cronograma, todo eso. Vacío y desactualización en la normatividad colombiana, como lo mencioné ya, entonces, como lo decía esta participante, toca estar atento y revisando constantemente las normas para ver cuál es la fuente, dado que la parte biojurídica a veces no va tan a la par de los desarrollos de la bioética y no se tiene la parte biojurídica suficientemente desarrollada a veces y existe como desfase entre la normatividad colombiana en comparación con las normas internacionales y ya vimos que hay normas colombianas que están, ¿verdad?, un poco ya para actualizar en algunos asuntos. Las investigadoras en ocasiones esperan que el 6 solo se limite a revisar los aspectos éticos, mas esto no puede ser porque el proyecto, para ser valorado de manera integral y completa, pues se deben revisar todos los aspectos técnicos y metodológicos de la investigación. Presión en los tiempos para las convocatorias, lo cual a veces se refleja en la calidad de los protocolos presentados al Comité de Ética e Investigación. Y algunos 6 entonces prevén esta situación
y programa en época de convocatoria o cuando consideran que va a haber un mayor número de trabajos, programan sesiones extraordinarias con el propósito de responder a todas las demandas que recibe el Comité de Evaluación de Trabajo. En las siguientes categorías: inadecuada valoración del riesgo, de la beneficencia y no maleficencia para los participantes. Entonces se dan, digamos, dos asuntos a veces, que es la subvaloración del riesgo o la sobrevaloración del riesgo. En este caso, entonces, el comité solicita que sea analizado nuevamente el riesgo y reclasificado ese riesgo. También mencionaban algunos participantes que hoy día la tecnología irrumpe en la vida del participante. Y esto tiene que ver con el principio de justicia, porque probablemente no todos los participantes tengan la tecnología para estar en la investigación, sino ¿sí? Por ejemplo, una tablet, ¿sí? O no conocen todas las, digamos, esa tecnología. Y por otro lado, si el mismo participante proporciona algún elemento de esta naturaleza, pues de alguna manera se constituye como un cofinanciador de la investigación. Ahora, eso de alguna manera se compensaría si el participante recibe algún beneficio, digamos, para posterior a la participación, como una capacitación, por ejemplo, algo así. Procesos de consentimiento informado inadecuados, tanto en el contenido del documento como en el proceso de obtención del mismo y el alcance, o procesos o consentimientos informados descontextualizados, inadecuados. Y recordemos que el consentimiento informado no es solo el documento escrito, no es solo el papel, ¿cierto? Es el proceso de información y debe estar a cargo de los investigadores. La vulneración de la autonomía de los participantes. Aquí se presentan como dos miradas sobre el acceso y el uso futuro de datos, muestras biológicas y genéticas. Algunos participantes consideraban que el dato es el oro del siglo XXI, que es un tesoro, pero que en ocasiones es como entregar un cheque en blanco, y que, por ejemplo, en investigaciones experimentales clínicas, por ejemplo, de obtención de muestras biológicas, genéticas, debe haber un proceso claro en el que el participante sepa qué es lo que está autorizando, ¿sí? Y había como dos tendencias. Uno, donde decía, por ejemplo, consentimiento informado para la presente investigación, y podía haber otro segundo consentimiento informado donde se le explicara al participante qué era lo que se pretendía hacer más adelante con estas muestras, cómo iban a ser resguardadas, o que de pronto fuera un solo consentimiento, pero que quedara absolutamente claro para el participante, considerando que pueden ser muestras de difícil obtención, digamos, ¿cierto? Y lo otro son procesos de reconsentimiento informado, que en ocasiones se presentan interpretaciones diferentes entre los patrocinadores y los comités de ética y investigación respecto a enmiendas o cambios metodológicos o administrativos en los proyectos y la necesidad de realizar procesos de reconsentimiento. Recordemos que cuando se da un cambio, una enmienda o algo, debe ser notificado al comité de ética y al primero y luego al participante. Puede ser necesario hacer un proceso de reconsentimiento informado, o sea, buscarlo y hacer nuevamente el proceso de, en este caso, volverle a solicitar un consentimiento porque se ha presentado un cambio en la investigación. Imprecisión en la formulación del acceso a las instituciones y relaciones. Aquí se presentan problemas como ausencia del documento de acceso institucional o este incompleto, o en el contrato entre el patrocinador y el centro de investigación de la clínica, desequilibrio en la propiedad intelectual, exigencias de pólizas para convocatoria, por ejemplo, cuando el proceso de convocatoria tipo Colciencias
y de entrada para aplicar a la convocatoria se solicita firmar una póliza, digamos así, y eso tiene un costo. Entonces, estarían asumiendo los investigadores, la institución, un costo sin saber si van a salir beneficiados, si van a tener alguna financiación. Entonces, de pronto habría que ser un poquito, digamos, mesurado o ir solicitando en la medida que la convocatoria vaya avanzando en las etapas de la misma. Cobertura inadecuada de las pólizas. Aquí, por ejemplo, ellos han visto asuntos como pólizas descontextualizadas para nuestro país, cuando son pólizas, proyectos multicéntricos, inclusive pólizas en otros idiomas o incomprensibles para el participante, desconocimiento por parte del investigador, y que este es un asunto sensible, complejo y complicado, porque si se presenta algún efecto adverso en la investigación y el participante requiere algún tipo de atención, él debe tener claro cuál es la ruta para notificar al investigador y acceder a un servicio. Que se han visto casos inclusive como de teléfonos de otros países y es complicado para un participante pues, acceder a ese tipo de servicios. Conflictos de interés de investigadores y de integrantes de los seis. El investigador debe indicar que ese conflicto de interés no va a intervenir con la investigación. O sea, se presentan los conflictos de interés. Y ellos hay que reconocerlos y hay que mirar cuáles van a ser las estrategias para que no interfieran en la investigación. En este caso, el Comité de Ética solicita un plan contingente, como por ejemplo buscar otra institución donde realizar la investigación. Ahora, presión indebida sobre los seis, entonces aquí hubo como dos tendencias. Algunos participantes decían que no percibían como presiones, otros sí reconocían esas presiones, entonces uno de los participantes decía que él podía asegurar que al menos en su comité no había ningún tipo de presión de la empresa farmacéutica sobre el comité. Y otros participantes decían que sí, que habían percibido esa presión para aprobar documentos o cambios relevantes o algún trámite administrativo que había que dirimir. Entonces, comentario del tipo aprueba esto rápido, que ahora te mando el documento, el consentimiento informado. Entonces, que sí percibía esa presión en el día a día de su comité de ética. Y que eso, digamos que en estudios multicéntricos que requieren aval de varios comités de ética e investigación, sean nacionales o del exterior, y puede haber como los comités ser objeto de comparaciones y presiones en virtud de la diferencia de los pareceres entre los comités, y que es un asunto que desgasta mucho al comité. Entonces, entre las estrategias, en algunos comités de ética en investigación asignan un integrante del 6 para esclarecer aspectos del protocolo. En ocasiones se realizan reuniones con uno o más investigadores de ser necesario. Solicitan la traducción al español de proyectos multicéntricos adjuntos, contrastándolo con los documentos en el idioma original de la investigación, que generalmente es inglés. Los integrantes de los 6 se actualizan y capacitan, así como también participan en la capacitación de investigadores y publican información para los investigadores. Evalúan de manera integral los proyectos de investigación, revisan las competencias de los investigadores, hojas de vida, horas a dedicar, ¿cierto? Y en algunas ocasiones invitan a un investigador o al investigador principal o al equipo inclusive a responder inquietudes, principalmente investigación en equipo experimentales, clínicas. Y la revisión de las pólizas por parte de abogados que inclusive pueden tener formación especializada en responsabilidad civil, bioética y biojurídica. En la discusión entonces tenemos que Emanuel Ezequiel, en su artículo que hace que la investigación clínica sea ética, nos recuerda que la investigación en salud se concibe como un proceso permanente de reflexión, de todo el ejercicio investigativo no se limita solo a la firma de consentimiento informado como comúnmente suele entenderse.
Y aquí pues hay que tener asuntos como respuestas como qué es lo que se va a hacer, cómo, cuándo, por qué de la investigación, cuál es la pregunta que da origen a la investigación, criterios de inclusión y exclusión, cómo será realizada la investigación, cómo serán localizados los potenciales participantes, eh, cuál será el tiempo a invertir, cómo se beneficiarán, cómo se darán a conocer los avances, los resultados finales, los riesgos, cómo serán minimizados. En estudios realizados en Sudáfrica con el propósito de identificar preocupaciones éticas por 2 comités de ética en investigación, fueron revisadas las actas de las reuniones y encontraron escasez de datos empíricos sobre naturaleza y frecuencia, digamos, como de esas problemáticas identificadas. Y algunos elementos, digamos, identificados, problemas en relación con el riesgo y el beneficio, el consentimiento informado, la selección justa y el respeto hacia los participantes, inclusive problemas administrativos no éticos, como falta de currículo, hoja de vida de los investigadores y asuntos relacionados con los contratos financieros, que fueron inclusive más frecuentes que los problemas bioéticos. En estas investigaciones en Zambia, por Haider y colaboradores, evaluaron la capacidad universitaria. Los integrantes del CEI indicaron recibir propuestas de investigación inadecuadas, en gran parte por desconocimiento de los investigadores, falta de políticas de capacitación inscritas, inclusive para el propio comité de ética, y que entonces las estrategias utilizadas fueron capacitación por los comités de ética, eh, ellos como comité, tanto en integrantes nuevos como antiguos, cada año, cada 2 años, de aproximadamente 2, 3 días, capacitación también por parte de ellos y del personal administrativo para los investigadores y estrategias para mantener contacto con los investigadores como páginas web, publicar cronogramas de reuniones, invitarle a reuniones cuando es necesario, destinar tiempo para la atención tanto por el personal administrativo y el coordinador del comité. Uno de los problemas identificados es a veces la insuficiencia de tiempo, porque las actividades del comité a veces desbordan, pues son bastante demandantes. Y resultado similar fue el de este estudio en Brasil, que fue un estudio con coordinadores de los comités de ética en investigación por el profesor Garrafa y colaboradores Volney Garrafa. Como conclusiones podemos decir que es indispensable el ejercicio reflexivo del investigador respecto a los aspectos bioéticos y biojurídicos de la investigación. Las consideraciones éticas deben ser producto de un proceso reflexivo y no simplemente un copia y pegue de normas existentes. El investigador debe prever potenciales situaciones adversas y las medidas o acciones para prevenirlas o resolverlas, ponderar dichas situaciones, aplicar el principio de precaución, respetando a los participantes y las instituciones involucradas. De alguna manera, el comité de ética también cuida, si bien su esencia está para salvaguardar a los participantes, también de alguna manera es como un aliado para los investigadores cuando identifican potenciales situaciones y hacen, digamos, preguntas o requerimientos para los comités, para los investigadores, con el propósito de pronto de prevenir situaciones incluso de tipo biojurídico, jurídico para los investigadores. Los investigadores ocasionalmente tienen dificultades en la valoración del riesgo, subvaloración o valoración y es solicitar la reclasificación. Es responsabilidad del investigador principal salvaguardar la confidencialidad de los participantes y ejercer custodia de los datos y archivos,
Cuando se trata de estudiantes investigadores, principalmente de pregrado, debe recaer en el profesor asesor o en el director del grupo de investigación. Ya muchas, digamos, comités de ética de universidades están comenzando a evaluar los proyectos de investigación de los estudiantes de pregrado. Ya hay varias universidades que en esta investigación manifestaron eso. Para finalizar, bueno, hubo una unanimidad respecto a la exigencia de preservar la autonomía de los participantes. El diligenciamiento del consentimiento informado se asume como proceso bajo responsabilidad del investigador principal y de los investigadores. Cambios relevantes en la investigación deben ser notificados al comité de ética y al participante mediante notificación al comité y proceso de consentimiento informado a los participantes. Los conflictos de interés se presentan, deben ser identificados, declarados e indicar las estrategias para solucionar, disminuir los mismos y que no interfieran en el desarrollo y en los resultados de la investigación. Y esta frase de una de las participantes recoge muy bien como el sentido de los comités y dice, uno tiene que estar, diríamos, actualizando, refrescando todo esto y que el comité sea lo más creativo y posible para repartir las cargas y que todo el mundo quede contento, en el sentido de que el participante esté bien, el investigador quede tranquilo, patrocinador también y nosotros tranquilos, refiriéndose al comité de investigación en este último. Que la investigación vaya como corriendo sin que los participantes estén en un escenario que nadie sepa qué hacer con él. Esta es una imagen de uno de los fuertes de Florianópolis en Santa Catarina. Muchísimas gracias. Muchas gracias.